Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que Hechos capítulo 1 del 6 al 11. ¿Ya? Y dice así, está en las pantallas también. Dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Amén. Hermanos, bueno, como les mencionaba, ya habían pasado aproximadamente 40 días ya apareciéndole a sus discípulos y confirmando su resurrección, enseñándoles acerca del reino de Dios y confirmando con muchas pruebas, ¿cierto?, que él había resucitado y que ciertamente pronto él se partiría, como en muchas ocasiones se lo había mencionado. Los discípulos estaban frente al Cristo resucitado, escuchando sus últimas palabras. Me imagino el momento ese en el cual sus discípulos estaban ahí con él. Ya no lo iban a ver más. Estuvieron con él 3 años, ¿cierto? Y ahí en este seminario intensivo, enseñándoles doctrina, palabra, ¿cierto? El qué hacer, el cómo guiar, el cómo entender el reino. Y ya estaba a punto de irse y ellos iban a quedar en la tierra. Entonces, el sentimiento que debe haber en sus corazones debe haber sido de mucha tristeza, obviamente. Se iba su maestro, se iba su líder. Nosotros sentimos tristeza cuando un hijo se nos va a estudiar. Yo creo que mi hermano Marco ahí, como mi hermana, cuando va a estudiar a otra ciudad, no lo van a ver toda la semana, acostumbrados a estar en la casa, a mimarlo, a estar con él. O cuando tenemos que viajar, o cuando hay viajes de trabajo y hay que ausentarse mucho tiempo. Nos sentimos tristes, ¿cierto? Acongojados porque se nos va a alguien muy querido, alguien cercano. Bueno, para nuestros hermanos apóstoles, ciertamente su Señor, ¿cierto?, su rabí, era cercano, era parte de ellos mismos, su familia, 3 años, viviendo con ellos día y noche, caminando, pasando de una y de otra, ¿cierto?, y viviendo juntos. Por lo tanto, el vínculo, más allá de entender que había una razón también espiritual, ya que le unía a través del Espíritu Santo y del vínculo de Cristo mismo, tiene que haber estado muy, muy, muy tristes. Así que en este contexto es donde se desenvuelve este capítulo y estos versículos bíblicos. Entonces, ellos todavía pensaban en un reino interesante, porque el texto nos muestra que ellos en su mente todavía no les cabía un poquitito un reino más allá de lo político o de lo físico. ¿Ya? Y por eso le hacen estas preguntas a nuestro Señor Jesucristo antes de irse. Pero aquí Cristo viene y les corrige realmente esa visión distorsionada del reino. ¿Ya? Una visión completamente ajena a lo que Él había venido y lo que Él quería mostrarles y le había mostrado. Es como decir, pero ¿cómo 3 años como ustedes todavía no entienden cuál es el fondo del reino en el cual yo he venido a predicar por mi Padre? Entonces hace todo este tema de poder cambiar un poco la visión, no un poco, sino completa, la visión de qué es lo que era el reino realmente que estaba instaurando. Y claramente enseñándoles que no nos compete a nosotros las sazones de los tiempos, ¿no? Solamente a nuestro Señor Jesucristo. Él sabe todo de los tiempos, ¿ya? Y nosotros no podemos tampoco manejar la agenda de Dios. Él tiene su agenda y nosotros somos simplemente hijos, en los cuales somos parte de esa agenda. Por lo tanto, también Él hace eso con sus discípulos, hacerles entender eso, que no les toca a ellos saber los tiempos. Y este texto también muestra cómo Cristo corrige hoy día nuestras expectativas del reino. Redefine nuestra misión y fortalece nuestra esperanza. Por eso el título del sermón el día de hoy es Entre la promesa y la misión. Y partiendo
desde primera instancia, nuestro Señor dirige la mirada entonces distorsionada de nuestros hermanos, apóstoles, discípulos, ya que todavía tienen un reino terrenal, a entender el lugar que les corresponde como cristianos, a fortalecerlos en todos los sentidos y volver a entender que no somos nosotros, ni viene por nosotros la misión, porque en este contexto tiene que ver también con la misión. Antes ahí en Mateo les dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero de ahora viene, ¿cierto?, en este momento, en Hechos, a mostrarle también el mismo camino a seguir con otras palabras y mostrándole que solo no iban a estar. Entonces, más allá de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, a la diestra del Padre, viene también ya nuevamente a inyectarles adrenalina y darles la confianza que no están solos en la misión, que ellos no están solos en el proclamar el Evangelio como Él le había enseñado y como Él le estaba comisionando. Entonces, la ascensión tiene aspectos de misión. No es solamente Él que se va a los cielos, ¿cierto? Y está ahí y sigue reinando por los siglos de los siglos. Sino que nos muestra también a entender que la misión no depende de nosotros, ni por nosotros. La misión depende de Dios. En ese sentido. Y ella nace del corazón de Dios hacia un pueblo redimido, transformado por una sola verdad, que Cristo se encarnó, vivió con nosotros, murió, resucitó y ascendió a los cielos hasta la diestra de Dios Padre Todopoderoso, para dejar nosotros, cada uno de nosotros, una misión, la misma que Él plantó en sus discípulos, el predicar el Evangelio. Entonces, hermanos queridos, ¿qué nos muestra el texto al respecto? Primero, que Cristo viene a corregir una visión limitada del reino, el versículo 6 y el versículo 7. Entonces, ellos todavía no entendían, como les mencionaba, este reino terrenal. Le dice que los tiempos y las sazones pertenecen al Padre. En otras palabras, hay cosas que Dios nos ha revelado, porque no nos corresponde controlarlas todas. Él sabe y Él nos muestra lo que debemos controlar o lo que podemos hacer, pero no todo, porque todo concierne al Padre. Los discípulos le preguntan a Jesús si restauraría el reino de Israel en ese tiempo, porque aún tenían una visión limitada. Jesús, hermanos queridos, no niega el reino. No niega el reino. Pero sí corrige la manera en que ellos lo entienden. El momento, hermanos, se enmarca en un contexto histórico de opresión romana y el anhelo nacional de libertad política, esperando un Mesías que establecería inmediatamente un reino y que no se limita ciertamente a lo espiritual, sino que buscaban que se limitara a lo humano. Pero Él dice lo contrario. Este reino es mío, no es de ustedes. Entonces corrige esa mirada, enseñándoles que el reino no se limita entonces a expectativas humanas. Dios es mucho más profundo y eterno. De la misma manera entonces en la actualidad, hermanos queridos, muchos creyentes, incluso quizás nosotros mismos, aún las iglesias pueden reducir el reino a la prosperidad, a la comodidad, al éxito visible, influencia social o respuestas rápidas a sus necesidades o a nuestras necesidades, olvidando que el reino también implica obediencia, que el reino también implica transformación espiritual, paciencia y misión. Por eso este pasaje nos llama personalmente a dejar la ansiedad de querer controlar los tiempos de Dios y confiar en su sola soberanía. A veces queremos las cosas muy rápidamente, las pedimos con urgencia. Y es verdad, nuestro corazón así lo quiere, lo anhela, humanamente hablando. Queremos sanidad, queremos mejor situación económica, queremos una familia restaurada hoy, y está bien. Pero por otro lado, debemos entender que nuestra ansiedad debe calmar, ¿cierto?, esa insistencia de mover la mano de Dios, que por nuestras oraciones quizás queremos cambiarla y que Él haga lo que nosotros queremos hoy día y no mañana. Dios sabe cuándo dar nuestra respuesta a nuestras necesidades. Él sabe soberanamente quiénes somos y lo que deseamos. Él conoce tu corazón y conoce mi corazón.
Por lo tanto, nuestra ansiedad debe ser calmada a la luz de la soberanía de Dios. Los apóstoles estaban ahí ansiosos. El reino, tú te vas, vamos a quedar solos. No, ustedes no van a quedar solos. Y los tiempos son mis tiempos, no son sus tiempos. Y les enseña a confiar en la soberanía de Dios, aun cuando no entendamos sus procesos. Mientras que eclesiásticamente desafía a la iglesia a dejar de centrarse solamente en intereses humanos, conflictos internos o metas temporales para volver a la misión de anunciar fielmente a Cristo y vivir bajo la perspectiva eterna del reino de Dios. Muchas veces nosotros también vivimos obsesionados con preguntas secundarias, por ejemplo. ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo actuará Dios? ¿Por qué tarda tanto? ¿Cuándo vendrá finalmente la restauración? Preguntas que son válidas quizás. Pero Cristo dirige nuestra atención el día de hoy no hacia la curiosidad profética, sino hacia la obediencia presente. Afanados en saber la sazón de los tiempos, pero quizás estamos dejando de lado algo muy importante, que es la obediencia. El obedecer a lo que Él quiere para nuestras vidas. Como creyentes podemos caer en la ansiedad de querer controlar los tiempos de Dios. A veces queremos resultados rápidos, crecimiento inmediato, restauraciones visibles, una iglesia grande, tremenda, con 1000 miembros, un templo tremendamente grande. Pero no sabemos si el Señor quiere eso para nuestras vidas. O no sabemos si quiere eso para la iglesia. A lo mejor el propósito es otro. Pero el propósito principal que Él quiere para la iglesia es que usted y yo seamos obedientes a su palabra y busquemos encarecidamente y en este contexto, sí, afanadamente, su palabra para que dirija nuestras vidas y no nosotros dirigir los planes de Dios. Eso es entregarse completamente a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos completamente entregados a Dios? ¿Cuántos de realmente nosotros estamos entregados a que Él haga con nosotros lo que Él quiera y no lo que nosotros queramos? Nos pasa seguido, ¿no? Yo sé que sí. A veces hasta a mí me come la ansiedad, pero no, tengo que frenarme porque no es mi tiempo y tengo que entender que es Dios guiando mi vida, ¿ya? Y restaurando mi vida y guiándome en todos los sentidos. No soy yo el que manejo mi vida, es Dios quien maneja mi vida. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Debemos aprender a descansar en Él. Él sigue gobernando la historia, aunque no veamos respuestas inmediatas. En este texto nos recuerda que la fe madura cuando dejamos de exigir explicaciones y comenzamos a confiar en el carácter de Dios. No todo lo que deseamos saber nos será revelado, pero sí se nos ha revelado aquello que necesitamos obedecer. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro corazón. Por otro lado, hermanos, el texto nos invita también a entender que Cristo define la misión de su iglesia. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y me seréis testigo dónde? Jerusalén. ¿Qué más? Samaria. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el texto, un texto que es muy conocido y que siempre lo recitamos, ¿no? O siempre lo tenemos en nuestra boca cuando queremos predicar el evangelio o hacemos algún énfasis al respecto. Pero Él cambia el enfoque. Ya no es por tus fuerzas, ya no es por lo que tú quieres hacer o cómo lo debes hacer. Dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder. Un poder que ninguno de nosotros tiene. Que ninguno de nosotros es capaz de poder sostener, incluso aunque lo tuviéramos en algún momento determinado, porque es mucho más grande que nosotros. Jesús corrige esta mirada de sus discípulos antes de irse a los cielos. Y es para que ellos entiendan que más allá de que no van a ver a su maestro, aún así nunca estarían solos. Porque como lo decía en Mateo al final, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ahora le recalca a través de esto, de que no solo van a estar también, no solo porque Él va a estar con ellos en sus corazones, sino que también va a estar morando el Espíritu Santo en sus vidas.
Y ese es poder de Dios. Les muestra que la prioridad no era especular sobre el futuro ni buscar poder humano, sino ser testigos de Cristo en el presente mediante el poder del Espíritu Santo, ya que la iglesia no fue llamada a vivir distraída en debates estériles, encerrada en sí misma o sostenida solamente por estructuras, programas o tradiciones, sino a anunciar al mundo que el reino de Dios ha llegado por medio de Cristo resucitado. Eso es interesante, ¿eh? Hoy día la iglesia, si podemos hacer un análisis, no sé si personal, o eclesiástico, o presbiterial, ¿cierto? O denominacional, como queramos llamarlo. Generalmente a veces somos muy buenos para estar horas y horas debatiendo cosas, ¿cierto? Estructuras, cómo hacemos esto otro. Pero a veces de tanto discutir, ¿cierto? De tanto discutir, tanto sean estructuras, tradiciones, programas, a veces dejamos de lado la misión. A veces dejamos de lado realmente lo esencial, que es tan sencillo como predicar el Evangelio. Y a veces nos enmarcamos en todo eso. Cristo nos llama, hermanos queridos, a ser ordenados, ¿cierto? A dirigir la iglesia que Él por su sangre la compró. Y debemos ser responsables al respecto. Pero también nos llama más enfáticamente y con un halo de poder que viene del Espíritu Santo a aplicar el Evangelio. Y esa es la prioridad de la iglesia, junto con la adoración. Predicar el Evangelio. Dar de gracia como hemos recibido de gracia. Por eso el orden del texto es fundamental. No es cualquier orden. Primero el poder del Espíritu. Luego el testimonio y después la expansión hacia el mundo. El orden no es casual. Dios no hace las cosas casuales, todos lo sabemos, ¿no? Dios no tira la flecha y donde caiga nomás, no importa, ahí háganse, o arréglense como ustedes quieran. No, Él es ordenado, es estructurado. Él tiene un programa, Él sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y nos da la posibilidad y el privilegio de revelarnos ese programa a través de su palabra revelada, que es la Biblia. Por lo tanto, el orden está claro. Poder, testimonio hasta el fin del mundo. Esto muestra que la obra de Dios nunca puede hacerse correctamente por fuerzas humanas. En aquella época el llamado había un significado muy profundo. Era romper barreras culturales, religiosas y nacionales para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y hoy sigue siendo, hermanos queridos, un mensaje muy actual y urgente para la iglesia, que muchas veces puede caer en la comodidad, la indiferencia espiritual, la búsqueda de reconocimiento o una fe silenciosa y centrada en sí misma, mientras hay familias heridas, jóvenes vacíos y personas sin esperanza alrededor nuestro. La misión está clara. Antes de irse, yo necesito que ustedes sepan esto, le dice a sus apóstoles. Antes que yo me vaya a estar al lado de mi Padre, necesito que ustedes cumplan la misión. La ascensión de Cristo a los cielos tiene esa connotación. Cristo recuerda que la misión no consiste entonces solamente en viajar a lugares lejanos también. Transcultural. Los que puedan hacerlo y los que han sido llamados con dones especiales, ciertamente vayan. Y la iglesia debe financiar. Y la iglesia debe apoyar. La iglesia no puede estar calmada, callada ante la situación mundial. Y si podemos mandar un misionero, mandemos un misionero. Y hay que hacerlo. Pero no solamente consiste en eso. No es cerrarnos solamente a la visión transcultural, porque el texto así claramente lo dice, sino en llevar su presencia al hogar, al trabajo, a la calle, a cada espacio donde vivimos, entendiendo que todo creyente fue llamado a ser testigo. En Jerusalén, que es decir, ¿quiénes me rodean? En Judea, en su comunidad, en Samaria, en lugares completamente complicados, difíciles e incómodos. Y al final dice hasta lo último de la tierra. Aún así es un todo, sin dejar de lado ninguna cosa ni la otra. Pero el testimonio parte por casa, ¿o no?
El testimonio de quién es Cristo en mi vida parte por donde yo estoy. Lo que yo hago y lo que no hago dentro del contexto de nuestra vida personal. Y si yo puedo y el Señor me da la bendición de ir a otros lugares, voy. Y el Señor va a confirmarlo también. Pero cada uno de nosotros debemos ser testigos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, de lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Es así o no? ¿Lo creemos o no? Ustedes son testigos en su Jerusalén. Su Jerusalén, hermanos queridos, es su vida personal. Pero la Jerusalén de su iglesia, de su congregación, de su comunidad, es este sector. Este es su Jerusalén. Entonces, vayamos a predicar el Evangelio. Hagamos notoria que aquí hay una iglesia que es de Cristo, que quiere dar paz y bendecir a aquellos que estén alrededor nuestro. Muchas veces hemos perdido la pasión por reflejar a Jesús, recordándonos que Dios no llama únicamente a especialistas, sino a personas comunes, llenas de su Espíritu. Porque el énfasis del texto no está en nuestra capacidad humana, sino en el poder que viene de Dios. A veces pensamos que no somos capaces, pero el énfasis del texto no está en nuestra capacidad, hermanos, sino en el poder que viene de Dios. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en su vida? ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede darle el qué hablar en un momento determinado? Entonces confiemos en Él. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no somos pentecostales o denominacionales, me refiero yo, sino que con propiedad hablamos de algo que es verdadero, que es claro. Orar al Espíritu Santo pidiendo dirección, orar al Espíritu Santo pidiendo ayuda, discernimiento para nuestras vidas, es completamente válido y bíblico. Por lo tanto, no deseche el poder del Espíritu Santo. Busque que sea usted controlado por Él. Y verá grandes bendiciones en su vida personal, familiar y eclesiásticas. Y por último, hermanos, Cristo asciende, pero sigue reinando y volverá. Ciertamente el versículo del 9 al 11 nos habla al respecto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús, hermanos, asciende delante de ellos. Y una nube lo recibe. Y la nube en la Escritura representa la gloria y la presencia divina. Los discípulos quedan mirando al cielo. Entonces aparecen dos ángeles diciéndole: este mismo Jesús, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esperanza para el creyente. Sus discípulos ven a Jesús ascender, ¿cierto?, después de que había resucitado, y mientras permanecen mirando con asombro, quizás con tristeza e incertidumbre, los ángeles les recuerdan que ese mismo Cristo vendrá otra vez. ¿Usted cree que Cristo vendrá? ¿Tiene esperanza de ver algún día a Cristo? Esa es nuestra esperanza, hermanos queridos. Y esa también es nuestra predicación. Mostrando entonces en ese contexto que la ascensión no significó abandono, sino exaltación y reinado. Porque para los creyentes de aquella época este mensaje era fundamental en medio de la persecución, la incertidumbre y la expansión de la iglesia naciente, ya que les daba la seguridad de que Jesús seguía gobernando desde su gloria y que la historia estaba bajo su autoridad, aunque el mundo parezca dominado por otros poderes. De la misma manera, hermanos, en el tiempo actual, cuando muchos viven con temor, desesperanza y una visión centrada solamente en lo terrenal, este pasaje recuerda que Cristo continúa reinando soberanamente sobre la historia y que su regreso es una esperanza viva para su pueblo.
Por eso, personalmente, este texto nos llama a vivir con fe, perseverancia y fidelidad aún en medio de pruebas, sabiendo que nuestra vida está en las manos de un rey vivo, no un rey muerto. Esa es la esperanza, esa es la paz que usted debe tener. Y que Él volverá. Nos desafía como iglesia a no quedarnos paralizados mirando las dificultades de la vida, los problemas que podamos tener familiares, o los problemas que hay en el mundo, o en el país, o en el gobierno. Nos invita a mirar mucho más allá, a no quedar paralizados en asuntos pasajeros, sino a vivir en santidad, esperanza y compromiso con la misión, proclamando al mundo que Cristo reina hoy y que un día regresará en gloria. Entonces, hermanos, la ascensión no significa ausencia de Cristo. Significa entronización, porque Cristo reina ahora y reinará para siempre. Hermanos, entonces, reflexionemos al respecto. Meditemos en cómo estamos viviendo nuestra vida, o cómo estamos encaminando nuestra vida, o tu vida hoy, el día de hoy. Porque debes saber que conoce tu corazón. ¿Sabe quién eres tú? Aún así, Él, con su poder, que es el Espíritu Santo, te ayuda a poder salir adelante ante las dificultades de la vida y a mirar hacia adelante y hacia arriba, buscando que tú cumplas y obedezcas lo que Él, con amor sincero, te ha entregado. Este pasaje al final nos muestra que Cristo transforma la manera que su pueblo entiende de cómo es la vida y la misión. Debemos vivir con esperanza, hermanos, con una fe centrada solamente en Él, no en lo terrenal. Este texto llama profundamente al corazón del cristiano a volver a los ojos a Jesús, a confiar en que Él sigue reinando tu vida y la vida de la iglesia, a vivir con esperanzas. Es un llamado urgente a dejar la pasividad, el encierro y las preocupaciones meramente humanas, para vivir la misión de anunciar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Recordando que la iglesia no existe solo para mantenerse, sino para ser testigo vivo de Cristo hasta que Él vuelva. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias, porque tu palabra, Señor, nos muestra con mucho amor, con mucha dirección de tu Espíritu Santo, a entender la verdad, Señor, que hay implícita en tu palabra.